Bueno, ay, acá no consigo ver a nadie, pero está. De nuevo, buenos días a todos, a todas los que están acá. Gracias, ¿no?, por estar. Ok, comenzando. Series de tiempo difusas aplicadas al pronóstico de generación fotovoltaica de corto plazo. El trabajo es elaborado por mí y orientado y coorientado por el profesor Joylan y por el profesor Osvaldo. Este trabajo fue elaborado en base al formato de la IEEE. La presentación va a ser en español, así que el profesor Fernando, cualquier cosa, usted puede avisarme y yo estaré atenta ahí con los idiomas. En esta presentación, en líneas generales, tendremos la introducción, fundamento teórico, presentaremos las bases teóricas de las series de tiempo difusas, materiales y métodos de cómo fue desarrollado, resultados de discusión obtenidos y finalmente las conclusiones. Iniciamos el trabajo con un contexto de avanzada de la energía fotovoltaica, solar fotovoltaica a nivel mundial, tanto que en la última década hay un aumento del 93% de la capacidad instalada. Y según el caso suramericano, este aumento es del 99.3%. Esto según la Agencia Internacional de Energías Renovables. Entonces, hay un gran aumento en los últimos 10 años y ese aumento, él trae consigo una serie de desafíos, dadas las altas tasas de penetración de la energía solar fotovoltaica. Principalmente esos desafíos son la variabilidad del recurso solar, ¿no? Él tiene una variabilidad diaria, una variabilidad estacional, una variabilidad anual, que esta es fácil de predecir, ¿no? En tanto, es un desafío a afrontar. Después está la incertidumbre del recurso solar como tal. Tenemos factores meteorológicos, naturales y de distinta índole que acaban influenciando la energía solar fotovoltaica. ¿Cómo proponemos o cómo se propone hacer frente a estos desafíos que trae este aumento despampanante de la energía solar fotovoltaica? Una de esas es realizar pronósticos de generación para intentar ir un poco avanzado en el tiempo de cómo se está comportando o cómo se irá a comportar la energía solar fotovoltaica y así conseguir maniobrar o tener un margen de maniobra mayor a la hora de lidiar con estos desafíos. Así, en este contexto, como objetivo principal en este trabajo, tenemos que aplicar, investigar y evaluar dos métodos de las series de tiempo difusas, que es el método con el que vamos a trabajar acá la predicción, en la generación de energía solar fotovoltaica de corto plazo, con datos históricos de una única base de datos. Ya como objetivo específico son, primero, comparar dos métodos dentro de la serie de tiempo difusa, comparar dos métodos, el método weighted de FTS, que utiliza ponderaciones cronológicas en el proceso de conocimiento o de entrenamiento del método, y el otro método de orden superior, que es el método FIC, que este método utiliza gránulos de información. Esto como primer objetivo específico. Segundo, la simulación de potencia mediante el método de suavización espacial. Una vez realizado el pronóstico de energía solar fotovoltaica, hacemos una simulación de potencia, teniendo en cuenta las características del sistema solar fotovoltaico del que obtuvimos la base de datos. Y tercero, comparar diferentes horizontes de predicción de corto plazo, siendo estos de 5, 15 y 30 minutos. En la siguiente sección acá, el fundamento teórico, definimos los primeros pasos, los más generales, al pronóstico de energía solar fotovoltaica. Primero es definir un enfoque. Tenemos el enfoque directo y el enfoque indirecto. Enfoque directo es cuando a partir de los datos históricos vamos directamente a la predicción de los valores de generación
considerando las características del sistema. Ya el enfoque indirecto es cuando primero hacemos una predicción de energía solar y a partir de esa, considerando características de un sistema fotovoltaico, hacemos una predicción de generación. Una vez tenido el enfoque, definimos la escala temporal. La escala temporal de corto o largo plazo. De corto plazo puede ser de minutos a horas y de largo plazo es de horas en adelante. Estos dos tienen que definirse en base a los datos históricos con los que contamos, ¿no? Que es fundamental. Eso, bueno, ¿qué son las series de tiempo difusas? O las Fuzzy Time Series, que ellos vienen del inglés, ¿no? Y algunas traducciones las trabajan como series de tiempo borrosas. Yo considero que es más acertado series de tiempo difusas. Ellas son conceptuadas dentro del ramo de la inteligencia computacional. Hay un debate interesante que yo cito en algún momento en el artículo, que ellas no son inteligencia artificial y no llegan a ser métodos estadísticos. Ellas están en un híbrido que es llamado de inteligencia computacional. Se destacan por permitir la flexibilidad del sistema al considerar circunstancias naturales, lidiando con el conocimiento vago e impreciso, que es característico de las series de tiempo, no con datos históricos. Y nosotros empleamos para la evaluación del método de las series de tiempo difusas 3 criterios que encontré en la literatura de un profesor llamado Jan Claes, que él dice, cuando uno va a evaluar pronósticos fotovoltaicos, tenemos que considerar 3 cosas. Primero, el sesgo general. Segundo, la dispersión. Y tercero, la capacidad del método de reproducir distribuciones estadísticas. Con base en eso, dijimos, ¿qué se utiliza para evaluar el sesgo general? Vamos a utilizar el error de sesgo medio, el MBE. Para la dispersión, como segundo criterio, vamos a utilizar el error medio cuadrático, y para evaluar la capacidad de reproducir distribuciones estadísticas vamos a utilizar el test de Kolmogorov-Smirnov, que es un test de normalidad no paramétrico. Además de eso, usamos el coeficiente de determinación para hacer una comparación un poco más visual entre los métodos. Series de tiempo difusas. Más específicamente, ellas vienen de la lógica difusa, y la lógica difusa surge por allá en el 1965, un profesor Sadie, él hace como un paralelo a lo que es la lógica clásica, y a partir de ahí hay un desarrollo de las operaciones, en fin, la lógica difusa como una lógica matemática, y el desarrollo posterior de las series de tiempo difusas, basadas en la lógica difusa. La principal diferencia con las series de tiempo convencionales que usan valores reales es que las series de tiempo difusas cuentan con conjuntos difusos. Nosotros no trabajamos con números reales, sino con conjuntos difusos que vienen a partir del universo del discurso. El universo del discurso es el rango total que queremos trabajar en el método, y dentro de este universo del discurso se dividen, en vez de números reales, en conjuntos difusos. A partir de ahí se identifican heurísticamente variables lingüísticas y su valor de pertenencia al conjunto difuso. Una variable lingüística es, por ejemplo, que esta es como el giro de la llave de la lógica difusa, es poder interpretar cosas como mucho frío o mucho calor de manera numérica, hacer un proceso de difusión de lo que serían valores numéricos para poder captar esas sensaciones o lingüísticamente los valores expresados. A partir de ahí, a partir de tener unos conjuntos difusos que forman el universo del discurso, que tienen una representación de una variable lingüística, ¿qué pasa? Establecemos relaciones de lógica difusa entre dichos conjuntos difusos que forman la serie de tiempo. Esas relaciones de lógica difusa pueden ser de primer orden, relacionando solo un antecedente a la predicción, o pueden ser de un orden mayor o un orden P, donde podemos tener
varios antecedentes influenciando o causando un consecuente. Tipo, las series de tiempo difusas como método, ellas siguen una serie de etapas. Inicialmente se tiene aquí una Y de t, que es una serie de tiempo cualquiera con números convencionales, que pasa por una primera etapa, que es el preprocesamiento. Esto puede ser común a la mayoría de los métodos de pronóstico. El preprocesamiento puede ser eliminar estacionalidad, eliminar números repetidos, mediciones repetidas, o considerar algún momento que el sistema de captación de datos no funcionó, en fin, por ahí va. Después de pasar por esa primera etapa del preprocesamiento, se da la partición del universo del discurso. Yo tengo mi serie de tiempo que representa el universo del discurso sobre el cual voy a trabajar. Defino el método de partición, la cantidad de particiones y la función de membresía. Todos estos son conceptos de la lógica difusa. Entonces tengo mi método de partición, cómo lo voy a dividir, o sea, cómo voy a crear los conjuntos difusos, cuál va a ser la distancia entre ellos, cómo va a ser la distancia entre ellos. Posterior a eso, en la siguiente etapa, viene la fusificación o la difusión. Entonces, fusificación porque tal vez el término pueda ser más entendible en la traducción. En la fusificación es donde yo convierto la serie de tiempo normal, convencional, que ya la dividí en conjuntos difusos, la convierto en una serie de tiempo difuso, con conjuntos difusos y con valores mínimos. Estos de acá son hiperparámetros del modelo con valores mínimos de membresía. A partir de ahí ingreso al proceso de entrenamiento, de inferencia y de generación de reglas. Acá en este trabajo trabajamos dos métodos, el método weighted y el método fit, como ya lo mencionamos. Ellos tienen valores de orden diferentes y tienen una serie de formas de trabajo, digamos, diferentes. Una vez los datos pasan por ese proceso de inferencia, tenemos una serie de tiempo difusa en un futuro, o sea, con un pronóstico. Después esta va a pasar por una defusificación, que es el proceso contrario a la fusificación, y obtenemos una serie de tiempo convencional en un pronóstico, en un tiempo futuro, que va a pasar por el postprocesamiento. El postprocesamiento en este caso es la simulación de potencia. Sección 3, materiales y método. Herramientas, tecnología y base de datos. Utilizamos para ejecutar las etapas de la serie de tiempo difusa de pronóstico. Utilizamos una máquina virtual en el Google Colab en Python, un sistema fotovoltaico de 2.2 kW peak, seguido por una universidad. Y las observaciones que tenemos son 2 años, el año 2018 y el año 2019, y la dividimos 50-50 para entrenamiento y test, respectivamente. Las variables utilizadas en el modelo. La base de datos que utilizamos tiene la variable data, que en ella se incluyen minuto, hora y mes, de donde además el modelo extrae la estacionalidad, y ella es una variable de tipo entrada. Está la temperatura ambiente, que son variables explicativas del modelo, o variables endógenas, que son variables que aportan información a la variable principal, que en este caso es la irradiación global horizontal que queremos predecir inicialmente. Acá la variable, la GHI, ella funciona como entrada y como salida, porque una vez nosotros hacemos el pronóstico de la irradiación, después, considerando las características del sistema, hacemos la suavización espacial y la simulación de la potencia. Aquí consideramos la potencia generada por el sistema real, en la base de datos, la temperatura de contacto del módulo, que fue encontrada según las condiciones de operación, y la potencia modelada, que es la salida final del sistema. Las variables iniciales de entrada al modelo, que son la temperatura, mes, hora y radiación, ellas tienen función de membresía, que es aquella con la que el modelo va a identificar el valor de pertenencia de cada uno de los conjuntos difusos, de triangular, y solo la irradiación, que tiene una función de membresía gaussiana.
le asignamos un comportamiento diferente para poder brindarle mayor sensibilidad al método. El número de particiones es la cantidad de veces en las que partimos del universo del discurso. En el caso de un minuto van a ser 60, en una hora van a ser 24, en un mes van a ser 12, esto considerando cada uno su proceso estacional. Y para la irradiación y la temperatura se utilizaron un número de particiones que fuimos encontrando en la literatura, los más usados así. Porque estos hiperparámetros del modelo no son los que me echen con la sensibilidad, y lo ideal sería hacer una optimización de los mismos como trabajo futuro. Finalmente, el grado de membresía aceptable, que es hasta cuánto o hasta qué valor nosotros vamos a considerar como haciendo parte o no del conjunto difuso al valor en que estamos trabajando. La irradiación, por ejemplo, ya tiene un valor de membresía un poco menor, justamente para aportarle más sensibilidad. ¿Cómo hicimos acá en este trabajo? Inicialmente, ¿no?, se definen los horizontes de pronóstico, como empezamos allá de lo más general, las variables de entrada, la configuración de esas variables, y ahí entran al método de series de tiempo difusa. Se hace el entrenamiento con cada uno de los métodos, Weighted FTS y Fick FTS. El entrenamiento se hace con el año 2018 y el test se hace con el año 2019, con la base de datos. Y estos producen, ¿no?, un pronóstico de GHI. Ese pronóstico es evaluado estadísticamente, analizamos cómo se comportó. Después de eso pasamos a la suavización espacial, que este es el método de la simulación de potencia, que considera el área instalada. Es decir, que entre el área que nosotros tenemos, la irradiación ya va a tener una forma de suavización. O los picos, los transitorios mayores, ellos van a verse suavizados según el área. Y entre mayor área, pues la suavización va a ser mayor. Después de obtener esa suavización espacial a la que sometemos a la irradiación, obtenemos una irradiación espacial. Esa irradiación espacial pasa por la simulación de potencia. Después de la salida de ese resultado tenemos un análisis estadístico también de cómo se comportó este método, y finalmente una evaluación de los resultados. Función de membresía, esto es lo que decía inicialmente, esta es una función de membresía, esto es un universo del discurso, de la variable MES y acá de la variable endógena irradiación. Un universo del discurso con particiones equidistantes, el número de particiones es 12, y la función de membresía es triangular, y este es el valor de membresía, que va de 0 a 1, en el que es la lógica difusa. Ya dice, este valor no es ni 0 ni es 1, está entre una forma, no sé, la mitad, igual como una forma difusa de cambiar de un valor a otro, sin ser aquella casilla de 0, 1, 0, 1 que representa la lógica clásica. Acá vemos el ejemplo de la función de membresía con las variables lingüísticas asignadas a ella. Este significa muy pequeño, pequeño, medio, grande y muy grande. ¿Qué pasa? Viene un valor, tiene un comportamiento gaussiano, y aquí él va a tener en algún momento, tipo un valor aquí, va a tener en algún momento un valor de pertenencia de 0.2 a muy pequeño y de 0.6 a pequeño, ¿no? Entonces la lógica difusa consigue pegar esas variaciones o esas fluctuaciones de una manera más suave. Proceso de inferencias y generación de reglas, ¿no? Una vez realizados los conjuntos difusos, tenemos una relación difusa de consecuentes, de antecedentes y consecuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un valor muy pequeño, subnivel 5, o pequeño, subnivel 6, nos va a dar como resultado un valor pequeño, subnivel 6, o medio, subnivel 0, o medio, subnivel 1. Esto es un caso general. En nuestro caso, donde los métodos trabajados son Weighted y Fick de orden 1,
estos son tomados de la ejecución del modelo en el Python, tomados acá. Un antecedente que concentra todas las variables explicativas, ¿no? Minuto, hora, mes, temperatura, este es el valor de la radiación, y obtenemos un consecuente con ponderaciones cronológicas que hace este modelo de orden 1, donde nos va a decir que puede ser o muy pequeño 5 o muy pequeño subnivel 1. Ya para el método de orden superior, utiliza dos valores, orden 2 específicamente, utiliza dos valores atrás en el tiempo y obtenemos este tipo de resultado. El desarrollo del modelo, ¿no? Los dos métodos cuentan con bases de datos de 5, 15 y 30 minutos, las mismas variables de entrada, los hiperparámetros del modelo para el aprendizaje varían, ¿no? El método Weighted es de orden 1 y el método FIG es de orden 2 con un Candidates Neighbor de 2, una salida parcial de GHI. Después en el filtro de paso bajo, ¿no? Porque la suavización espacial ya se da a través de un filtro de paso bajo de primera orden. Y finalmente de ambos obtenemos la potencia modelada. Resultados y discusión. Acá obtenemos inicialmente la tabla de la evaluación estadística de todos los métodos, tanto en el pronóstico de radiación como en la simulación de potencia. Vemos que el método de orden superior tiene mejores resultados en el horizonte de 5 minutos, tanto para la dispersión, para el sesgo general, y más adelante veremos para las distribuciones estadísticas. Aquí vemos también que el método de orden superior no se comporta tan bien en los horizontes de tiempo mayores o con mayor duración del poste, en este caso de 30 minutos, ¿no? Obtuvimos un valor negativo de MBE que implica una subestimación de los datos. Y en el proceso de simulación de potencia, vemos que los valores obtenidos acá en el R cuadrático medio normalizado, normalizamos para poder comparar los tres horizontes de tiempo, la simulación de potencia ya muestra un error mayor. Esto es porque el filtro de paso bajo, atenúa los transitorios que se dan típicamente en las medidas de irradiación. En los test del Kolmogorov-Smirnov, que es un test de normalidad, vemos que en todos los valores del pronóstico de la STD, de la serie de tiempo difusa, la hipótesis nula fue aceptada. Esto implica que nuestro método consigue reproducir la distribución normal de la serie con la que testamos nuestro pronóstico. Ya, para el caso de simulación de potencia, no conseguimos hacer esa reproducción normal estadística. Este es un ejemplo visual de cómo sale el pronóstico de la radiación. Tenemos acá en azul el método Weighted de orden 1, en verde el método FIG de orden 2 y tal. La línea negra es el valor real con el que se usó el test. Visualmente, en el horizonte de 5 minutos, vemos que el método Weighted, que es el azul, él está un poco más fuera de línea que el método FIG, ¿no? Visualmente también vemos que el método de orden superior o de orden 2 consigue una mejor distribución. Acá tenemos el caso de 5 minutos, de que a medida que aumenta la duración del poste o del horizonte de predicción, disminuye la precisión del método, y haga el caso de 30 minutos. Esto es el ejemplo de la simulación de potencia. En el horizonte de tiempo de 5 minutos está la potencia del modelo. Después de haber hecho toda la suavización espacial considerando el área del sistema, se hace la simulación de potencias esta de verde. La potencia real
Estos están escalados, en este lado está irradiación, en este lado está potencia, cada uno a escala de 3 días. Tomamos 3 días bien característicos, un día no tan bueno de radiación y un día donde el comportamiento fue lindo acá, el 3 de mayo. Vemos, ¿no?, el comparativo de cómo se da la potencia real y la potencia que pronosticamos, en este caso con el método FIC, en el horizonte temporal de 15 minutos. Acá tenemos la comparación de los dos métodos en el pronóstico de irradiación de 5-15 minutos. Y se percibe que el método weighted, que es el verde, tiene una tendencia a ser un poco menor en estos primeros horizontes de pronóstico. El coeficiente de determinación, ¿no?, él nos muestra qué tan cerca estuvimos de representar aquella real. Ya para el método de 30 minutos, el weighted es un poco mejor, ¿no? Esto en simulación, pronóstico de irradiación. Después, en la simulación de potencia, también analizamos los tres horizontes temporales con los dos métodos. Y acá son menores, ¿no?, los coeficientes de determinación que los obtenidos acá. Acá tuvimos uno de casi 0,98. El método FIC durante 15 minutos obtiene un 0,98 de coeficiente de determinación. Acá son un poco más bajos, ¿no?, tenemos un poco más de error, pero aún así el método FIC acaba comportándose de una menor manera en la simulación de potencia. Es eso, finalmente, como lo venía mencionando, el método de orden superior en general presenta mejores resultados que el método de primera orden, el método weighted. El filtro de paso bajo, como conclusión también, al suavizar los picos rápidos de radiancia, ¿no?, porque lo que hace un filtro justamente es eso, dejar la medición más suavizada, ¿no?, sin tantos valores de ruido que son típicos de los valores de radiación. Justo pasa una nube y cae repentinamente el valor. Este filtro atenúa los transitorios rápidos y eso disminuye la precisión de la estimación de potencia, ¿no? Lo vimos tanto en las estadísticas de error como en la distribución normal, con el test de normalidad. Aún así, vemos que las series de tiempo son un buen método para hacer predicciones de radiación y proporcionan resultados con buena precisión. Comparado, por ejemplo, con otros métodos de inteligencia artificial, que sean mejores o peores, pero en los métodos de las series de tiempo difusas conseguimos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es una caja blanca. Conseguimos ver cómo se da la generación de reglas, conseguimos entender la sensibilidad del modelo al modificar ciertos hiperparámetros. Y cosa que no pasa en las redes neuronales, ¿no? Ellas no conseguimos exactamente saber qué está aconteciendo, pero acontece. Acá conseguimos saber y conseguimos influenciar su sensibilidad. Y el acoplamiento de las series de tiempo difusas con el método de suavización de potencia no fue un método que encontráramos en la literatura, entonces lo consideramos una buena herramienta para hacer pronósticos de enfoque directo o indirecto, el acoplamiento de estos dos, ¿no? Y con un buen comportamiento. Entonces eso, finalmente vemos que tuvimos buenos resultados, vemos que es necesario considerar que el filtro de paso bajo disminuye la precisión del modelo, pero aún así lo consideramos un buen método para aplicar. Finalmente, como trabajos futuros, se propone incluir en la predicción optimización de hiperparámetros, que mencioné también en varios momentos, porque es necesario saber qué pasa si le aumento el orden al modelo. Entonces, si veo que el modelo de orden 2 es un poco mejor, entonces, ¿por qué no utilizo un modelo de orden 5? Bueno, tal vez no sea tan adecuado porque generamos más demanda computacional, en fin.
estudiar ese tipo de cosas sería interesante, hacer una comparación. También la realización de pronósticos probabilísticos. En todo el pronóstico nosotros hicimos un pronóstico de punto puntual y un pronóstico probabilístico me da 2 puntos. Entonces, tal vez pueda llegar a ser un poco más preciso y tiene en consideración componentes extensionales de la variable de entrada que puedan ser importantes también. Es eso. Agradecimientos, ¿no? Agradecer a los profesores, Osvaldo y al profesor Joilán ahí por las contribuciones académicas y personales durante el proceso. Fue importante contar con ellos dos. Agradecer al grupo de estudio, al YPense también, a la UNILA, agradecer infinitamente a la UNILA, una universidad pública que me acogió y nos acogió y espero que siga acogiendo a otros estudiantes latinoamericanos. Agradecer a mi mamá, a todos mis amigos, camaradas, compañeros, colegas que aportaron el proceso, que están ahí dando un ánimo y es eso. Muchas gracias.